Saludos cordiales, mi nombre es Mateo Valladares, nos encontramos con el doctor Francisco Miranda, tiene 62 años de edad, ejerce la profesión de abogado y en esta ocasión procederemos a hacer una entrevista sobre la crisis económica ocurrida entre los años 98 y 2000. Además hablará sobre la crisis económica reciente producto del COVID-19 ocurrido en el año 2020. La crisis económica que se evidenció en el año 98 se dio por la fragilidad del sistema financiero ecuatoriano, ya que hubo una baja en el sucre y una fuga de capitales del exterior, y por consecuencia el cierre de muchos bancos. A continuación, empezaremos con las preguntas del entrevistado. La primera pregunta es, ¿qué impacto tuvo para usted la crisis y posteriormente la dolarización? Buenas tardes y gracias por la entrevista. Paso a contestar las preguntas que ha formulado. La primera, que dice, ¿qué impacto tuvo para usted la crisis y posterior dolarización del año 1999, año 2000? Realmente el Ecuador en esa época vivió una crisis financiera generalizada, donde que la inflación fue a nivel general y eso afectó a todas las familias y a todos los trabajos a nivel nacional, y mucho más en mi caso, cuando mi profesión es el de abogado, profesión que depende de los clientes que a diario visitan la oficina. En esa época prácticamente nos quedamos sin trabajo, sin poder desempeñarnos como se venía haciendo hasta el año 1999. La dolarización cambió muchas cosas y también cambió la adhesión de la gente de hacer trámites judiciales o enfrentar algunas situaciones legales, lo cual impidió de que nosotros tengamos ingresos suficientes como para mantener nuestros hogares. Aparte de la crisis financiera, que también la gente se quedó sin trabajo y por lo tanto no podía hacer gastos en cuestiones judiciales. Por lo tanto, la crisis nos afectó enormemente y duró mucho tiempo para poder salir adelante. Estoy de acuerdo, doctor Francisco. En ese momento de crisis entre los años de 1999 al 2000, hubo mucha gente desempleada y posteriormente tuvo que emigrar a países extranjeros para buscar una mejor vida para su familia. La segunda pregunta es, según su opinión, ¿qué impacto tuvo para el país la dolarización? A la segunda pregunta que me ha hecho el señor Diego Valencia, debo indicar, como ya manifesté anteriormente, el Ecuador en el año 1999 y 2000 vivió realmente una crisis financiera demasiado desastrosa y generalizada. Fue una crisis también fiscal, con una inflación acentuada y una recesión de la economía a nivel nacional, a consecuencia también de la recesión económica mundial, agudizada también por una errática política económica por parte del gobierno de Yamil Maguad, que justamente por eso fue depuesto. Esta crisis, como resultado de causas externas y también internas, tal y como la inestabilidad política de los últimos años, la guerra con el Perú, el impacto del fenómeno del Niño, las crisis internacionales que afectaron a todo el mundo y por ende a nuestro país, y la suspensión también de las líneas de crédito de las economías emergentes, entre los cuales se encuentra el Ecuador, país que sufrió bastante con esta crisis monetaria, que luego tuvo que entrar a la dolarización para tratar de salvar la economía del país, lo cual en cierto modo sí lo ha hecho, pero ha habido muchos problemas económicos y sociales dentro de nuestro país, ya que el desempleo se ha acentuado, la pobreza prácticamente es generalizada y todos los recursos destinados por los diferentes gobiernos nunca han llegado a salvar realmente al país y a generar puestos de empleo, generar trabajos, industria, en fin, para sacar adelante al país. Estoy muy de acuerdo, doctor, con lo mencionado. La principal fuente de ingreso para el país es el trabajo, la industria, ya que nosotros podemos producir
y hacer que nuestro dinero, nuestro capital produzca y vaya aumentando la economía tanto nacional y mundial. Y la última pregunta es, ¿qué diferencia y similitudes se encuentra entre la crisis del 99 y 2000 con la crisis actual por el COVID-19? A la tercera pregunta, en cuanto a las similitudes y diferencias entre la crisis del año 1999, año 2000, y la crisis actual del COVID, tenemos, en cuanto a las similitudes, que las dos crisis han causado una recesión económica en el país. Las dos crisis han causado que el desempleo en el país aumente, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Las dos crisis han generado una ola de migración. En el año 1999, año 2000, salió mucha gente fuera del país, principalmente a España y a los países de la Unión Europea y también a los Estados Unidos, como lo está sucediendo actualmente. También las dos crisis causaron problemas económicos en que la gente ha perdido sus recursos y no puede pagar sus deudas. Mucha gente ha estado endeudada en los bancos, en cooperativas, y ahora actualmente no pueden cancelar sus deudas. También las dos crisis han generado gastos ingentes al Estado en solventar la crisis y, lógicamente, tratando de sacar al país adelante, han hecho diferentes proyectos, como lo están haciendo también ahora con la cuestión de salud. En cuanto a las diferencias, la crisis del año 1999 ocurre a causa de una crisis financiera e inflación generalizada. Actualmente, por el COVID es la causa prácticamente de la situación financiera del país. Las medidas tomadas son diferentes, prácticamente son medidas en cuanto a la salud más que económicas. En la crisis de 1999 los problemas económicos se dieron únicamente problemas económicos. En cambio, actualmente los problemas son de salud y también los problemas económicos a causa de los causados por el COVID. En la crisis de 1999 no se paralizaron las industrias y el trabajo en su mayoría, pero actualmente por la causa del COVID se paralizó todo el aparato productivo con los confinamientos ordenados por el gobierno a fin de tratar de evitar los contagios, que es lo que ha causado una paralización del aparato productivo. También en el 1999 se dio un feriado bancario. Actualmente no ha habido ningún feriado bancario. También en 1999 se cambió la moneda nacional que se denominaba Sucre por el dólar. Actualmente no ha habido un cambio de moneda. Es decir, hay muchas diferencias entre la crisis de 1999 con la crisis actual generada por el COVID. La crisis de 1999 más ha sido una crisis financiera netamente. En cambio, la crisis del COVID, aparte de ser financiera, pero ha sido netamente por la salud. Muy de acuerdo con usted, doctor. Actualmente y en el siglo pasado, lo que la gente hizo fue que emigró al país americano para tener una mejor economía, tanto para él y para su familia. Y básicamente esto se hace para poder solventar, pagar deudas que arraigamos en nuestro país. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de entrevistarle en este día y espero verle para la próxima. Le deseo éxitos en su vida profesional y a su familia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Con estos criterios le agradezco al señor Diego Valencia y deseándole muchos éxitos en su carrera universitaria y que todos estos pequeños conocimientos les sirvan de alguna manera. Muchas gracias.